La cosa es que esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cómo es entonces que se puede llorar y sufrir a la vez que se tiene esperanza? ¿Existe eso? ¿Puede haber una combinación de llorar, sufrir y también tener esperanza? Aparentemente, por lo que dijo la hermana de Ruby, sí. Y presuntamente por aquellos que hemos perdido seres queridos y los hemos despedido, se ve que sí. Se puede llorar, transitar el duelo y sin embargo, no obstante, tener esperanza. Y yo sé que aquí y allí en casa hay mucha gente que tiene demasiadas preguntas sin respuesta, ni hablar de los familiares de los dominicanos de esta tragedia. Quizás otras personas no perdieron, quizás tú no perdiste a un ser querido en una tragedia inesperada, pero estoy convencido que en más de una ocasión te preguntaste dónde estaba Dios cuando me estaban abusando o cuando me maltrataban. ¿Le importaba a Dios? Y si le importaba a Dios, ¿por qué no hizo algo para impedirlo, para resolverlo, para vengarme? Otros se preguntan, ¿por qué no podemos tener un bebé? Habiendo tantos embarazos indeseados dando vuelta, tantos padres que pululan por ahí que abandonan niños, ¿por qué nosotros no podemos tener un bebé? Otros se preguntan, ¿qué le pasó a nuestro matrimonio? Nos amábamos tanto en un momento, pero ahora todo lo que tengo en la mano son pedazos rotos. Otros dicen, ¿por qué mi hijo nació con una discapacidad? ¿Por qué el médico me dijo que esto ocurre 1 en 1.000.000 y justo me vino a tocar a mí? O algo que parece más trivial, pero no deja de ser doloroso. ¿Por qué todas mis amigas a esta altura ya están casadas y yo sigo aún sola? ¿Por qué regresó la metástasis, el cáncer? ¿Por qué mis hijos abandonaron la fe? No son, como dije hace unos domingos atrás, las preguntas de gente incrédula, sino de cristianos que a veces luchamos con esa extraña mezcla entre dolor y esperanza, como dijo la hermana de Ruby. La mezcla entre dolor y esperanza. Nos duele, tenemos esperanza, pero duele mucho. Intentamos creer, pero nos cuesta mucho trabajo reconciliar la esperanza con lo que estamos sintiendo dentro nuestro, que a veces sentimos de que ese túnel no se va a terminar más. O sea, no hemos perdido la esperanza que Dios saque algo bueno de lo que nos está pasando, pero a veces, y en esto vamos a coincidir, parece que el sufrimiento grita mientras que la esperanza apenas susurra. Parece que el sufrimiento tiene unos decibeles altísimos y la esperanza es un silbido. Entonces, si estamos en medio de una crisis, es posible que podamos identificarnos con uno de los profetas menores más difíciles de recordarnos, no es de los más predicados, se llama Habacuc, que lo primero que se me vino a la mente fueron las palabras de Habacuc, ciertas palabras de este profeta cuando veía en el funeral de Ruby, insisto, a los cristianos, a sus familiares esperanzados en que algún día lo iban a volver a ver. Le decían, hasta luego, viviste una buena vida, no es lo que quisiéramos, te echaremos de menos, pero había dolor y esperanza, esa mezcla rara, insisto, que a veces tenemos. Habacuc significa casualmente luchar y abrazar, que parece una dicotomía, parece que si estás luchando no estás abrazando, pero significa Habacuc luchar y abrazar, o en otras palabras, el hombre que lucha y abraza, y te voy a explicar esto en unos momentos. Pero la historia de Habacuc es un profeta, insisto, del Antiguo Testamento, que todo su libro, son 3 capítulos, desarrolla un diálogo entre él y Dios. Habacuc no solo era un profeta, sino cuando uno lee su libro era un hábil poeta. En su libro muestra una gran destreza literaria. Es magnífico leer a Habacuc porque tiene una habilidad excepcional en la escritura y en el arte de la literatura. Es uno de los pocos escritores que da mucho gusto, mucho placer literario leer. Y Habacuc en su libro se pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? En especial él tiene una situación. Dios le revela que los caldeos era una ciudad, una nación pagana, que después devino en Babilonia, iban a ser utilizados para castigar al pueblo de Dios. Para hacerte la historia corta y no aburrirte,
Dios dijo, debido a la desobediencia de mi pueblo Israel, yo permitiré que los caldeos los invadan y arrasen con todo. Entonces Habacuc le dice, ¿por qué nos va a pasar eso? ¿No podrías reconsiderarlo? Y Dios le responde a Habacuc y le revela que no solo no lo va a librar de la prueba, sino que debe armarse de valor para afrontarla. Y es en ese preciso momento cuando Habacuc hace una oración a Dios y revela al menos 4 principios espirituales que yo creo que son determinantes para atravesar cualquier prueba de dolor. No tengo la fórmula mágica, no puedo frotar una lámpara y el sufrimiento se te va a ir. Pero hay 4 al menos principios que él deja entrever en su diálogo con Dios, en su plática con el Creador, que muestra cómo atravesar, nos enseña cómo transitar el dolor, el sufrimiento, sin perder la esperanza, insisto. Entonces, el primer principio es que Habacuc recuerda quién es su Dios. De hecho, se lo recuerda el propio Dios. Dios le dice, tu nación va a ser invadida, van a sufrir. Y él dice, bueno, pero yo voy a recordar lo que tú hiciste, las cosas buenas. Y en Habacuc, capítulo 3, versículo 2, él ora diciendo, Señor, yo he sabido de tu fama. Escucha esta oración. Dios le acaba de decir, insisto, que los va a arrasar. Siente mucho dolor el profeta y dice, Señor, yo he sabido de tu fama. De hecho, tiemblo delante de tus obras, Señor. Tus buenas obras, tus milagros. Repítelas, por favor, en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Yo sé de tu ira, pero también ten presente tu gran misericordia de la que fuimos testigos. O sea, lo que nos enseña el profeta es atraer a nuestra mente ciertos recuerdos a largo plazo para que eso nos traiga a la memoria que así como Dios estuvo en tu pasado, también puede volver a estar en tu presente. Que como alguna vez no nos dejó, tampoco nos va a dejar. Porque nosotros cambiamos, pero Dios es el mismo, es fiel. Ayer, hoy y para siempre. ¿No es maravilloso? Lo primero que hace Habacuc, en vez de empezar a quejarse y decir, pero ¿cómo puede ser que nos vas a permitir tal cosa? Dice, Señor, yo sé que tú siempre has sido misericordioso. Le muestra los antecedentes a Dios, se los recuerda, le muestra la jurisprudencia. Le dice, mira, tú siempre has sido, está bien, te airas, pero tu misericordia es muy grande, ¿no? Yo creo que ni un papá se resiste a que un hijo le diga eso. Si le dices a un hijo, te voy a castigar, y tu hijo te dice, mamá, pero tú eres muy buena. ¡Ah! Se te derrite la espina dorsal, ¿o no? Eso es lo que hace Habacuc. Yo hace poco estaba intentando entrar en línea a mi banco, online, y por alguna razón me equivoqué la contraseña 2 veces seguidas porque estaba pensando en otra cosa, lo quise hacer rápido y por consecuencia lo que suele pasar es que el sitio se bloqueó. Y entonces para verificar mi identidad, para que el banco pudiera verificar que yo no era un hacker, me pidieron no solo los últimos 4 números de mi seguro social, sino también cuál era su cantante favorito durante la infancia. Se ve que yo lo puse el día que abrí la cuenta. ¿Cuál fue el primer libro que leyó en su infancia y el nombre de su primera mascota? Obviamente me acordaba de los 3 y por razones obvias no te voy a decir cuáles son. Por si algún día quieres hackear la cuenta, pero me acordé. Y me sorprendió que puedo recordar esas cosas, aunque se remontan a más de 50 años atrás, especialmente la mascota. O sea, me asombra cómo funciona la mente humana, sobre todo la capacidad para registrar y clasificar datos y recuerdos. Porque no es que yo me levanto a la mañana y suspiro el nombre de mi mascota. Pero cuando me lo pregunta el banco, yo me acordaba. Entonces, tenemos varios tipos de memoria. La memoria sensorial, que es la primera fase en el proceso cognitivo de almacenamiento de información. La memoria episódica, que tiene que ver con experiencias específicas, con anécdotas. La memoria semántica, que son conocimientos generales, que a lo mejor aprendimos en la escuela, quién era Bolívar, quién era San Martín.
la memoria procedimental, que es la responsable de las habilidades, de los hábitos que realizamos de manera automática, como andar en bicicleta, caminar, conducir un auto. La memoria implícita, que no requiere una recuperación consciente de la información, lo hacemos también automáticamente, pero son menos complejas, como tender la cama, lavarse los dientes, vestirse. Pero para no aburrirlos, básicamente, todo está contenido, todas esas memorias englobadas en una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Y en esencia hay dos cosas que distinguen entre sí a estos dos tipos de memoria. La primera es la importancia que le atribuimos a aquello que estamos recordando. La segunda es la frecuencia con lo que lo recordamos. Entonces es obvio que hay cosas importantes que se encuentran grabadas en algún lugar de nuestra memoria a largo plazo. Ahí están en el disco rígido, en un archivo. En cambio hay cosas sin importancia que solo mantenemos un registro en la superficie del disco rígido. Son los detalles irrelevantes, futiles, insustanciales, que tienen fecha de expiración. Si vamos a un lugar, ¿se acuerdan cuando no había GPS o GPS, que uno tenía que recordar una dirección y después uno la llevaba a la basura porque eso ocupaba el lugar? Es por eso que para que algo se grabe en nuestra memoria a largo plazo, por encima de nuestra rutina diaria, tiene que ser algo extraordinario, conectado a la manera en cómo nos sentimos en ese momento. Por eso quizás recuerdes qué vestido llevabas puesto el día de tu graduación, pero no recuerdas el color de calzón que tienes ahora mismo. Y yo te puedo decir, ¿cómo te recuerdas el vestido con el que te casaste o el de la graduación y no recuerdas la ropa que tenías ayer o el calzón que tienes ahora? Porque esto es irrelevante. No te sentiste especial con ese calzón. Espero. O eso explica por qué recuerdas qué escribió tu hija en la última tarjeta del Día del Padre, pero no recuerdas qué había ayer en tu correspondencia. Tiene que ver con cómo nos hace sentir un episodio. O recuerdas con dolor la temporada de diálisis que pasaste en el hospital, pero no recuerdas la última vez que tuviste un resfriado. Entonces, recordamos aquello que, de alguna manera, dejó una huella o traemos con frecuencia a nuestra memoria porque lo contamos. Uno no anda contando el último resfriado, pero sí contamos aquella vez que el médico se extrañó porque, no sé, teníamos diabetes o había un lunar extraño y dijo, es mejor investigar de qué se trata. Entonces los científicos nos dicen que una de las formas más poderosas en que podemos recordar los sucesos del pasado es por lo que ellos llaman la memoria sensitiva, cómo nos sentimos. Es más, yo leía que sugieren que es probable que los olores sean los recuerdos más sensitivos, más poderosos de todos. Los aromas. Sientes el aroma a pastel recién horneado o a salsa y de inmediato te retrotraes a tu hogar o a la casa de tu abuela. ¿Les pasa, sí o no? En mi caso, si pasa un caballero oliendo Old Spice, instintivamente me doy vuelta pensando que es mi papá. Porque mi papá nació oliendo Old Spice y se murió oliendo Old Spice. Las canciones tienen un efecto similar y pueden llevarnos de vuelta a un lugar y momento específico de nuestra vida. Si tienes más o menos mi edad, es cada vez que escuchas a Stevie Wonder, Whitney Houston, Cyndi Lauper, Bon Jovi o Queen, regresas a los inolvidables e inigualables 80. ¿O no? Y ojo que no dije ni Menudo, Parchís, Magneto, Timbiriche. Lo mío fue más cool. Habacuc comprendía eso. Los israelitas tenían grabadas en sus memorias a largo plazo aquella vez que pudieron oler la sal del Mar Rojo, mientras que recordaban las imágenes de aquellas inmensas paredes de agua que se cerraron tras ellos una vez que ellos pasaron como por tierra seca. Y también venían a su memoria los recuerdos de las canciones que entonaban mientras cruzaban y cuando llegaron al otro lado.
Entonces Habacuc comprendía el poder de esta clase de recuerdos. Por eso el Señor decía, y esto se los contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque el poder hablarlo, eso se va grabando no solo en quien lo está escuchando, sino en el educador, en quien lo transmite. La mejor forma de aprender de un maestro es enseñando. Cuando uno tiene que ponerlo en palabras, articularlo, uno aprende también. Uno recibe de lo que está transmitiendo. Entonces, Habacuc sabía que cuando uno repetía frases o hurgaba en la memoria, eso se iba grabando a fuego. Entonces yo me lo imagino a Habacuc diciendo, cuando el Señor le dice, voy a destruirlos, va a haber sufrimiento. Me imagino al profeta diciendo, Dios mío, yo recuerdo lo que hiciste. Yo lo recuerdo. Recuerdo cuando guiabas a tu pueblo por medio del fuego, de la nube, cuando lo alimentabas con pan del cielo. Recuerdo cuando se abrieron las aguas, cuando las atravesamos como por tierra seca. Recuerdo cuando hiciste temblar la tierra y las murallas de Jericó se vinieron abajo. Recuerdo cuando enviaste pestes, plagas contra nuestros enemigos. Dios mío, yo sé lo que puedes hacer, lo recuerdo. Y luego implora, por favor, renueva estos hechos en nuestros días. En esta temporada, renueva esos milagros. Y ese es el primer principio cuando no logramos ver a Dios en el presente. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado. ¿Alguien lo cree, sí o no? No nos ha dejado. Y no tiene que ser, pero es que a mí nunca se me abrió un mar rojo. Pero capaz que era un momento en el que estábamos sufriendo y de pronto en la radio empezó a sonar una alabanza que nos dio fuerzas. A mí me ha pasado decenas de veces. Estar en el automóvil y poner una alabanza y de repente sale en la radio una canción y era Dios hablándome, sabiendo que la necesitaba. O puede haber sido algo tan sencillo como aquel día que estábamos leyendo la Biblia y un versículo empezó a saltar a nuestros ojos. Y volvíamos para atrás y para adelante y ese versículo otra vez, como el Espíritu Santo diciendo, léelo otra vez, léelo otra vez. O cuando estábamos deprimidos y solos y un amigo nos llamó para decirnos, perdona si esto te parece raro, pero Dios te puso en mi corazón y yo sentí que te debía llamar, pero no para chismear. No para decir, está todo bien, no, sino para decirte, quiero escucharte o hablemos de cualquier cosa. ¿Qué hacemos cuando estamos en el valle del sufrimiento? Recordar lo que ha hecho Dios, cuando nos consoló, cuando nos guió. No hay nadie aquí que diga, a mí nadie, jamás, nunca Dios me respondió una oración. Estoy seguro que te respondió las oraciones. Y cuando no lo hizo, con el tiempo nos dimos cuenta por qué Dios dijo no y hoy estamos agradecidos por ese no. Pero Dios responde. Y entonces creemos que si Él lo ha hecho antes, lo va a volver a hacer. Primer gran principio. Si lo hizo, Él no cambia. Tú dices, sí, pero yo le fallé, yo soy infiel. Sí, pero Dios es fiel, Él no cambia. ¿Estamos de acuerdo? El segundo principio de Habacuc es que aceptó lo que pasaba. Primero recordó quién era Dios y después aceptó. Porque a veces incluso cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, las circunstancias actuales no cambian. Y hay ocasiones en que tenemos que aceptar que hay situaciones que no tenemos el control. Eso es lo determinante, esa es la condición para la ansiedad, no tener el control. ¿Y qué hay que hacer cuando uno no tiene el control de algo? Y seguir adelante. Ahora, aceptar no implica negar la realidad de lo que estamos pasando, y menos negar lo que estamos sintiendo, porque el dolor sigue estando. Yo te puedo decir, vamos a orar para que se te vaya el dolor de tu ser querido que se murió o de estas situaciones. Y tú vas a decir, bueno, yo recibo la oración, pero el dolor sigue estando. Y eso no es ni falta de fe, ni tuya ni mía, ni que la oración falló. Estamos hechos, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y el alma se duele. Entonces el dolor no se puede negar. Entonces insisto con este principio, aceptar las cosas no es negar las cosas. Cuando aceptamos lo que Dios está permitiendo, no significa que reprimimos los sentimientos y repetimos versículos bíblicos de memoria como si fuera magia. Todo lo puedo creer, que fortalece, todo lo puedo creer, no va a pasar nada, el dolor va a estar. Eso es querer drogarse con la Biblia, ¿no?
Y la Biblia no es un barbitúrico, ni la Biblia es Advil, o sea, ni siquiera es morfina. Entonces no fingimos que todo está bien y declaramos victoria cuando vemos con claridad de que no hay victoria todavía. Yo digo siempre, está bien no estar bien. Y yo he conocido a lo largo de mi peregrinar cristiano a cristianos, valga la redundancia, que tratan de actuar como que eso no está pasando. Y creen que eso es actuar en fe. No está pasando, no está pasando, no está pasando. Sí está pasando. Eso no es actuar en fe, eso es no ver la realidad. Son los cristianos avestruces. El avestruz pone la cabeza en la arena y cree que nadie lo está viendo, y el bruto tiene todo el cuerpo afuera y tiene la cabeza adentro. Está lleno de cristianos avestruces. El médico le dice, oiga, su salud no está tan buena, necesita hacer cambios urgentes en sus hábitos, en su dieta. Y hay cristianos avestruces que no lo escuchan, proclaman en fe que están sanos. ¿Qué sabe este médico inconverso en el nombre de Jesús? Y se muere de un infarto después porque en vez de enfrentarse a la verdad y aceptarla, todo lo que hacen es esconder la cabeza en la arena. Tienen a un hijo en rebeldía. Y en lugar de hablar con él y confrontar el problema, dicen, no, yo confío que mi hogar es de Dios y yo los eduqué bien y todos los días yo reclamo y el diablo no se va a meter con mis hijos. Bueno, esconden la cabeza en la arena, esperan que las cosas se resuelvan solos. Si alguien no habla con ese muchacho, necesariamente si alguien no lo confronta y le dice cómo son las cosas en este techo mientras que él no pague renta, las cosas no van a cambiar. Otros se meten en una deuda más grande que la que puede pagar su presupuesto, pero compran la casa y el auto por fe. Sí, lo habré visto. Y ese auto lo compré por fe, le impuse las manos y lo compré. Y meten la cabeza en la arena. Son los cristianos enamorados de quien les gustaría ser, pero que no son. Ellos les gustaría ser ese que le alcance para comprarle el auto. Le gustaría ser esa mamá que tiene un hijo que ama, que sirve al Señor. Le gustaría ser esa persona que no necesita hacer cambios en su dieta para que se destapen las arterias. Pero si no hace cambios, no va a ser esa persona que sueña ser. Están enamorados de una imagen. Están enamorados de una foto, no de la realidad. Otros dicen, Dios me dijo que voy a ser pastor, y no miden los riesgos. No se fijan si están capacitados, no calculan el costo, ni se cuestionan si es el tiempo correcto de Dios, porque hay palabras de Dios que no son para este tiempo, es para otra temporada. Pero hay gente que no quiere ver la realidad. Y Habacuc se negó a meter la cabeza dentro de la arena. Él dijo, yo no soy un avestruz. Cuando Dios le dijo que se iba a valer de los caldeos para destruir Israel, él dijo, al oírlo, escucha, al oírlo se estremecieron mis entrañas. Él lo expone así. A su voz temblaron mis labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Así describió Habacuc lo que sintió cuando Dios le dijo, va a venir sufrimiento. Como que tuvo una respuesta instintiva. Yo no sé si conoces esa sensación. Sí, la conoces. La pregunta es retórica. Esa sensación que se apodera de tus entrañas cuando sucede algo malo que está fuera de tu control. Literalmente es cuando el cuerpo se nos afloja. Que decimos, se nos aflojó el cuerpo. Eso pasa. Cuando el cuerpo trata de absorber lo que nos está pasando y empezamos lo que se llama a somatizar. Somatizar es la manifestación física de los problemas psicológicos o emocionales. En palabras simples, lo que nos pasa por dentro se refleja en el cuerpo. Entonces, cuando estamos bajo estrés o estamos ante algo que no podemos manejar, el cuerpo desplaza la sangre hacia los músculos y órganos esenciales para sobrevivir, para la supervivencia. La sangre se va al corazón y al cerebro para prepararnos para una respuesta, es luchar o huir. Entonces lo que hace la sangre es ir al cerebro y al corazón para prepararnos, para luchar o huir. Si se nos pone un león delante, eso es lo que pasa, luchar o huir. Viene la suegra a casa, luchar o huir. Eso se llama vasoconstricción. La vasoconstricción significa que la sangre ahora cree que no es tan necesaria en otras partes del cuerpo y se enfoca en lo urgente para ayudarnos a mantenernos con vida. Por eso es que se nos aflojan los músculos y las piernas cuando estamos
ante una mala noticia o ante el estrés, cuando estamos bajo tensión, otro de los sistemas que reciben menos flujo sanguíneo es la piel, y por eso empalidecemos. Y te dicen, quedaste blanco como un papel. Eso es literal. De allí que se acuñó la frase, se me heló la sangre. La sangre no se congela, tiene una temperatura correcta, pero es un aforismo para definir que de pronto la sangre se va de donde nos tiene acostumbrados porque se dirige a salvarnos la vida. Lo mismo sucede en los intestinos, se restringe el flujo sanguíneo porque el cerebro interpreta que si estamos bajo estrés, el ayudar a descomponer alimentos, a absorberlos, ahora no es tan vital. Y por eso ante una mala noticia sentimos un nudo en el estómago, se nos pone dura la panza. Por eso algunos están estreñidos de vientre porque están preocupados. El día que te despreocupes, ¡ja! Un pollo vas a hacer. Ahora imagínate que Dios te está diciendo que va a usar al peor enemigo de tu nación para destruir tu hogar, tu casa, tus amigos. A eso es a lo que se enfrentó Habacuc. Entonces no era una licencia poética cuando dijo, se me estremecieron las entrañas. Como tenía una gran riqueza literaria, lo podía poner en palabras, lo podía articular, pero literalmente su cuerpo somatizó. Miró de frente la verdad y dijo, nada de esto me gusta. Y lo que es peor, está fuera de mi control. Pero tengo que confiar en Dios aunque no lo comprenda del todo. Esto no es negación, esto es, damas y caballeros, verdadera fe. No fe en que Dios va a hacer lo que Habacuc quiera, sino fe en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Eso es fe. En algún momento va a suceder algo que no nos va a gustar. Eso es la vida. Vive lo suficiente y ocurrirán cosas que no nos van a dar ganas de aplaudir. Tal vez te esté sucediendo algo que no te gusta ahora en este momento. Entonces, nunca olvides esto. Fe no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Fe también significa que Dios sabe lo que hace, por qué lo hace, aunque mi mente limitada no tiene sentido, pero yo confío en que Él está al control. Eso es fe. ¿Me explico? Eso es fe. No se predica mucho de esa fe. Se predica de la fe, confía y ten fe que Dios te dará lo que estás pidiendo, pero no se predica de la fe que a lo mejor Dios no te da lo que estás pidiendo porque Él sabe que no lo estás necesitando ahora y que te va a meter en problemas. También eso es fe. Ten fe en que Dios te va a sanar, pero también tienes que tener fe en que si no te sana, Él sabe por qué. Eso es fe. Y tampoco hay muchos amén. Yo sabía, no importa. Fe no es, Dios va a hacer lo que a mí se me ocurra que tiene que hacer. Fe es, yo quiero esto, pero si Dios piensa lo contrario, yo tengo fe de que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Él lo sabe. Yo no lo entiendo. Mi mente limitada, mis gigas, no alcanzan a comprender por qué. ¿Qué sé yo? Capaz que lo entiendo un día o del otro lado del sol. Pero eso también es fe. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos en el valle? Resumen, número 1, recordamos lo que Dios ya ha hecho en el pasado. ¿Estamos hasta ahí? Número 2, aceptamos lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué? No sé. No está mal reconocer que no sabemos. ¿Y por qué si Dios es bueno permite que estés bajo tratamiento tantos años? No sé, pero tengo fe de que Él sabe lo que hace. Él sabe que la estoy pasando mal y Él sabe que a veces ni me alcanza el presupuesto para afrontar el tratamiento. Y bueno, si no me sana, Él sabe lo que hace. Eso es fe. Eso es aceptar, no es negar la realidad, es aceptar con fe. El tercer principio de Habacuc, el tercer principio, es que confió en Dios. Confió en Dios. Habacuc se dio cuenta de que podía decidir qué iba a creer. Uno puede decidir si creer o no. Él podía centrarse en las emociones. Se me conmovieron las entrañas, se me vino un nudo en el estómago, me dieron ganas de vomitar. Podía enfocarse en las circunstancias, nos van a pasar por arriba. O podía confiar de que Dios de alguna manera iba a sacar algo bueno
de que los caldeos invadieran su tierra. No sé qué bueno puede salir de eso, pero algo bueno va a sacar. Entonces el profeta en Habacuc 3:16 oró diciendo, insisto, al oír la noticia, se me estremecieron mis entrañas. A su voz temblaron mis labios. Carcoma me caló en los huesos. Se me aflojaron las piernas. Y luego agrega, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Espero con paciencia. Y luego agrega esa magnífica prosa que solemos repetir, que solemos cantar, sin siquiera tener idea del contexto en que fue dicho. Él dijo, después de eso, cuando dijo, voy a esperar con paciencia que nos invadan, dijo, y pensándolo bien, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo, está diciendo porque el enemigo va a arrasar con todo, y los campos ya no produzcan alimentos, aunque en el aprisco ni siquiera haya ovejas, ni ganado alguno, ni en los establos haya nada, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi Dios libertador. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Y noten que dice, mi Dios, mi libertador. Todo lo anterior dice que Dios nos lo está libertando. Es como decir, yo tengo cáncer, yo estoy enfermo, pero yo me alegro en mi Dios sanador. No me alcanza para pagar la renta, pero me alegro en mi Dios prosperador o mi Dios sustentador. Claro, aunque después de escuchar la noticia apenas se podía mantener de pie el tipo, con todo decidió alegrarse en el Señor. Yo me alegraré con todo eso malo. Toma, diablo. Me alegraré con todo lo malo. En esencia, decidió confiar en Dios más que en ninguna evidencia concreta, física y palpable que estaba en su contra. Dijo, yo voy a confiar en Dios. ¡Qué fe! Entonces, es posible que ahora mismo nos sintamos que los caldeos invadieron y destruyeron el escenario de nuestro corazón y estamos invadidos. Tal vez estamos sufriendo con pérdidas que se produjeron hace años y no las podemos transitar o asumir. Sin embargo, aún en medio de toda esa angustia, si uno decide, que es una decisión, confiar en Dios, a pesar de toda la clase de evidencias que indican lo contrario, algo empieza a pasar. ¿Qué son las evidencias? Que el diagnóstico dice que no estás mejorando, que la diabetes está peor, que vas a necesitar más insulina, o que el colesterol está más alto que nunca, que hay unos pólipos que luego de la colonoscopía al médico le preocupan y presume que puede haber algo más. Esa es la evidencia. La evidencia es el papel de la corte de divorcio, la evidencia es la negación de los papeles en migraciones o papeles de adopción. Esa es la evidencia. Habacuc tenía evidencia para enojarse, para abandonar a Dios. Pero en medio del sufrimiento, él elige creer en Dios. Con todo yo me voy a alegrar. No dice solo, y voy a creer, voy a poner cara de resignación y que venga. No, dijo, me voy a alegrar. Confiaré en Dios aunque no comprenda las circunstancias. ¿Ven que se acaban los amenes a esta altura? Yo sabía. Confiaré en Dios aunque las circunstancias no cambien. Y aunque pareciera una frase resignada, es una frase que implica fe, no es resignación. Habacuc estaba diciendo, yo confío en Dios y que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar, porque yo confío en Dios. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Yo confío, me encanta.